Tamaki estaba profundamente avergonzado de haberse desmayado por el agotamiento del ki después de que concluyó la prueba. Afortunadamente Mirio se había quedado durante las 2 horas que le tomó recuperarse, por lo que estaba agradecido, de lo contrario probablemente se habría desmayado nuevamente al enfrentar la ira inesperada de Recovery Girl por su cuenta. Aunque no estaba seguro de que fuera mucho mejor ya que Mirio había escuchado algo de lo que sucedió durante el examen y tal como Tamaki temía, Mirio comenzó a hacer bromas sobre él montando a alguien. Kami Tamaki podría haberse desmayado por lo rojo que se puso su rostro antes de que abandonaran los terrenos de la UA. Por horrible que fuera la nueva broma interna de Mirio al menos tuvo la decencia de no hacer ningún comentario como ese cerca de su familia o en la escuela. Mirio también lo elogió por poder usar su don para proteger a alguien durante el examen, lo que por mucho que lo pusiera nervioso, Tamaki apreció las palabras de Mirio. Pero eso fue hace una semana y ha estado sumido en su autocompasión desde entonces. Tamaki lo había hecho marginalmente mejor de lo que hubiera esperado durante la parte física del examen gracias a su compañero reptil, pero dudaba seriamente que lo hicieran lo suficientemente bien como para compensar su pésima puntuación escrita. Tamaki no tenía la confianza para probar en otras escuelas de héroes después de sus errores durante el examen de UA, y en su lugar, preparó una solicitud para la secta Shinto de la que su familia materna había estado estudiando durante generaciones. No había ninguna duda de que sería aceptado en sus filas si pedía estudiar allí dado que su madre todavía estaba en tan buenos términos con el sacerdote principal. No había tenido el corazón para contárselo a Mirio, principalmente porque estaba seguro de que Mirio lo habría arrastrado a más exámenes de la escuela de héroes. Mirio siempre sería el mejor amigo y confidente más cercano de Tamaki, pero podía ser abrumador en su entusiasta apoyo a su sueño de ser un héroe, aunque tal vez el apoyo de Mirio era normal y él simplemente no estaba acostumbrado porque no lo había recibido antes de nadie excepto de su mamá. Mamá, aunque distante debido a su trabajo, siempre había sido cariñosa y comprensiva con sus decisiones y a Tamaki le gustaba pensar que si alguna vez hubiera tenido la oportunidad de conocer a su papá, también lo habría apoyado en sus sueños. Desafortunadamente, lo más cerca que estuvo de conocer al hombre fue cuando visitó la urna de su papá en el ala privada del santuario de la familia. También tenía las hermanas de su mamá, pero no eran exactamente amigas con él. Hasta donde Tamaki sabía, la razón por la que eran tan frías con él era porque nadie en la familia de su mamá aprobaba la relación de sus padres, mucho menos su matrimonio, pero no habían hablado abiertamente de eso y sus primos eran jóvenes, así que seguían el ejemplo de sus mamás como la mayoría de los niños hacen cuando no saben nada mejor. Su dieta era otro de los grandes problemas que las mujeres tenían con él. Todos en la familia de su mamá tenían peculiaridades relacionadas con la comida. Su mamá en particular tenía una peculiaridad que le permitía cambiar el color de su piel a lo que hubiera comido recientemente, y que se había combinado con la peculiaridad de cambio de forma basada en el tacto de su papá, para dar como resultado su propia peculiaridad, manifestar, y con dicha peculiaridad vinieron necesidades dietéticas específicas que no podían satisfacerse con una dieta vegetariana. Él no sabía si el vegetarianismo era algo importante en la mayoría de las sectas del sintoísmo, pero era una parte muy importante para su familia materna. Afortunadamente su madre nunca tuvo problemas con eso y se aseguró de que tuviera la carne que necesitaba, pero definitivamente hizo que sus 2 tías le fruncieran el ceño y él nunca se perdió las miradas que le enviaban cuando sus primos les preguntaban por qué no podían comer carne. Sus relaciones fuera de su familia inmediata eran escasas, ya que recibió educación en casa hasta los 8 años y fue criado principalmente por sus frías tías, por lo que sus habilidades sociales eran muy bajas. Sinceramente, si Mirio no se hubiera unido a Tamaki como un percebe desde que se conocieron, no tendría amigos, y punto. Si alguien le hubiera dicho a Tamaki que Mirio era descendiente de Amaterasu, absolutamente lo creería. Su amigo siempre emitía ese brillo cálido y acogedor que lo hacía sentir como si estuviera tomando el sol. Otra cosa que Tamaki apreciaba de Mirio era su completa aceptación de su creencia en el sintoísmo. La mayoría de sus compañeros encontraban su creencia extraña en el mejor de los casos o loca en el peor. Muchos le habían preguntado si creía en todas esas historias estúpidas o que esos espíritus absurdos existían. Al menos Mirio no creyó ninguno de los rumores sobre que Tamaki era un loco religioso espeluznante, y lo apoyó durante todo y alentó fuertemente a Tamaki a entrenar para convertirse en un héroe junto a él. Como el hijo mayor de su generación, se esperaba que Tamaki fuera el próximo jefe de la familia y se hiciera cargo del santuario y los deberes familiares una vez que tuviera la edad suficiente, al igual que su madre lo había hecho, y nunca había considerado hacer otra cosa antes de eso.
Con este repentino conflicto entre su deber hacia la familia y este nuevo deseo, había rezado a su papá y a los kami por fuerza y guía durante un año antes de acercarse a su mamá sobre su deseo de ser un héroe. Ella había dado su aprobación al deseo de Tamaki de perseguir el heroísmo junto a su amigo y dijo que uno de sus primos podría tomar el control. Sin embargo, sus tías lo usaron como excusa para evitar que sus primos fueran a escuelas públicas, ya que eso haría que pensaran en desviarse del camino que debían tomar como él lo había hecho, por doloroso que fuera su rechazo, era algo que Tamaki esperaba dada la mentalidad tradicionalmente de sus tías. Su único consuelo en casa durante este tiempo era cuando su mamá estaba en casa y sus tías eran civilizadas, o cuando sus tías se iban a ayudar a otros santuarios o realizar trabajos espirituales y lo dejaban a él cuidando a sus primos. Sin sus mamás las niñas estarían mucho más felices de jugar con él y ser amables con él. A él especialmente le encantaba cultivar flores con su peculiaridad para que practicaran la fabricación de coronas de flores y coronas de curación espiritual. Él aprecia estos momentos y valora a su familia incluso si sus tías no fueron las más amables con él. También disfrutaba el tiempo que pasaba con Mirio, ya fuera en la escuela o en la casa de Mirio. Su amigo usualmente venía a su casa cuando estaban entrenando porque era menos probable que la gente los denunciara por el uso de peculiaridades en el campo. La distancia del santuario desde Ua habría sido un desafío, pero Mirio ya había ofrecido dejar que Tamaki viviera con él y su padre en su apartamento si ingresaba a Ua y su madre había dado su aprobación. Pero dadas las circunstancias actuales, Tamaki no pensó que nada de eso fuera necesario dada su baja posibilidad de pasar. Mirio había tratado de evitar que cayera demasiado en su enfado, pero sus palabras fueron simplemente huecas para Tamaki, y Tamaki pasó la semana siguiente simplemente arrastrando los pies y esperando ansiosamente la carta de Ua. Y por fin llegó el día. Se le secó la boca al abrir el apartado de correos de su familia y encontrar una carta dirigida a él. Oh, tenía un buen presentimiento sobre lo de hoy, Suni. Vitoreó Mirio a su lado, pero Tamaki no pudo compartir su entusiasmo. Creo que debería ir corriendo a casa a leer el mío. Te llamaré para hablar de nuestros resultados después de cenar, ¿de acuerdo, Suni? Le dijo Mirio, dándole lo que se suponía una palmadita en la espalda y salió corriendo antes de que Tamaki pudiera decir ni una palabra. Quería rogarle a Mirio que volviera, pero sabía que no debía hacerlo considerando que Mirio ya estaba fuera del rango de audición. Tragando saliva, Tamaki tomó la carta con vacilación como si lo quemara una vez que la tocara, dado que era solo papel, no lo quemó, aunque era más pesado de lo que Tamaki esperaba que fuera. El camino a casa pasó volando y sus entrañas decidieron anudarse por la paranoia de qué podría hacer que su carta fuera tan pesada. Tamaki estaba bastante aturdido cuando llegó a casa y al entrar a la casa familiar se encontró con la imagen de su mamá y sus hermanas tomando té en el vestíbulo de entrada. Su mamá lo miró y pareció comprender que era la carta que sostenía, y le dedicó una sonrisa amable. ¿Por fin llegaron tus resultados? ¿Quieres abrirla aquí con nosotros, Tamaki? Preguntó su mamá. Tamaki agachó la cabeza y fijó la mirada en sus pies. No tuvo que levantar la vista para ver lo molestas que estaban sus tías al oír que Tamaki intentaba ir a una escuela de héroes. Y no tendría el valor de mirar sus resultados con la mirada crítica puesta en él, así que negó con la cabeza. ¿Prefieres ir a tu habitación entonces? Supuso mamá, pero Tamaki sabía que eso tampoco funcionaría. Lo más probable era que ignorara la carta si lo hacía. La abriré con papá. Murmuró, imaginando fácilmente cómo sus tías le ponían los ojos en blanco. De acuerdo, cariño, anda. Tómate tu tiempo, Tamaki, me lo cuentas luego, lo animó mamá, y Tamaki no tuvo que pedírselo 2 veces antes de irse al ala privada de la familia. No tardó mucho en encontrar dónde descansaba la urna de su papá junto con una foto de él. Tamaki se arrodilló frente a la urna de su papá y encendió una de las velas que su mamá guardaba allí para cada vez que lo visitaban. Hola papá, yo recibí la carta hoy. Ya sabes, la de Ua, dijo nervioso sosteniendo temblorosamente la carta. Ya no hay más dilaciones, así que quería agradecerte toda la fuerza que me has dado. Aunque no consiga entrar, me alegro de haberlo intentado. Comentó Tamaki, sorprendentemente emocionado al ver que las cosas finalmente llegaban a un punto crítico. Respiró hondo varias veces, estremeciéndose, antes de calmarse lo suficiente como para tragarse los nervios y abrir la carta. Tamaki saltó cuando algo que no era papel cayó y golpeó el suelo de ladrillo con un ruido metálico. Se asustó durante unos buenos segundos antes de darse cuenta de que era solo un disco de metal de apariencia simple con una pequeña cúpula de vidrio en el medio. ¿Qué?
Tamaki se atragantó solo para volver a saltar hacia atrás con un grito cuando de repente se encendió e iluminó el santuario oscuro. Las luces zumbaron antes de aclararse y revelar a una mujer mayor de aspecto severo y estricto con cabello largo y una gran cicatriz en forma de X en su rostro sentada en un escritorio. Tamaki chilló, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la mujer comenzó a hablar. Hola Amahiki-san, como puede que sepas o no, soy Bullet Hacker, la directora del curso de heroísmo de la UA, y como tal, es mi deber dirigirme a todos los solicitantes que esperan unirse al curso de héroe. Dijo la mujer presentándose, luego tomó algo fuera de la pantalla, y su mano regresó con un archivo que tenía su nombre. No andemos con rodeos, Amahiki-san, tu examen escrito fue promedio y quedaste dentro del 50% superior de postulantes con un puntaje de 197 de 300 respuestas correctas. Bullet Hacker le informó a Tamaki, sorprendiéndolo porque ese era un puntaje mejor del que esperaba obtener. Y en cuanto a tu puntuación en la parte física del examen, solo obtuviste un total de 32 puntos de villano, lo que te deja a 5 puntos del puesto 36, le dijo Bullet Hacker con un marcador con nombres mostrados a su lado. Tamaki sintió que su corazón se encogía y dejó caer la cabeza, decepcionado de no haber logrado ubicarse, pero no sorprendido de no lograrlo. Naturalmente, sin embargo, UA busca mucho más que destreza en combate cuando se trata de nuestros futuros estudiantes. Comentó Bullet Hacker haciendo que Tamaki levantara la cabeza de golpe. Yo y los compañeros examinadores nos fijamos en ti y tu compañero durante el comienzo del examen, por su trabajo en equipo ambos ganarán 3 puntos de rescate, agregó mostrando algunos clips de Tamaki y su compañero trabajando juntos. La cara de Tamaki se puso roja cuando vio a más de uno de él montando al otro solicitante y de repente se alegró mucho de haber decidido no abrir su carta con su mamá y sus hermanas. Luego hubo momentos en los que te encargaste de intervenir cuando otro examinado estaba en peligro, lo que te valió un total de 6 puntos de rescate más para las primeras 3 personas a las que ayudaste. Le dijo, y los ojos de Tamaki se abrieron de par en par cuando su nombre subió en el ranking al puesto 36, para su incredulidad, ¿realmente había conseguido un lugar en el curso de héroes de la UA? Sin embargo, su momento culminante llegó después de que se desplegara el punto cero y usted y su compañero salvaran a otro examinado de lo que podría haber sido una situación muy peligrosa. Aunque imprudente, este acto demostró verdadero carácter y les dio a ambos un total de 40 puntos de rescate adicionales. Declaró Bullet Hacker, y Tamaki se quedó boquiabierto cuando su nombre ascendió rápidamente en la clasificación y se detuvo con él en segundo lugar con 80 puntos a su nombre. Tamaki estaba demasiado ocupado gritando internamente para formar algún pensamiento coherente, mucho menos una respuesta verbal a esta información trascendental. ¿Cómo diablos pudo haber obtenido el segundo lugar en el examen de ingreso a la UA de heroísmo? Con todo esto en cuenta y tus acciones durante el examen, Amahiki-san, has obtenido una calificación de más que aprobatoria. En la UA estamos ansiosos por ver qué tan lejos llegarás, y esperamos verte en la clase 1, al comienzo del semestre, Amahiki-san. Dijo Bullet Hacker con un leve asentimiento antes de que terminara la grabación. Tamaki se quedó mirando donde una vez estuvo el holograma, su cuerpo paralizado por el torrente rabioso de emociones que de repente se hicieron notar. Su cerebro físicamente incapaz de comprender cómo pudo haberlo hecho también en un examen de héroe. Tamaki solo salió de su estupor cuando un par de brazos lo rodearon, pero se relajó al ver que solo era su mamá. ¡Ay, Ren, nuestro pequeño Kiwi está creciendo tan rápido! Ella arrulló usando su apodo de la infancia, lo que lo puso nervioso, y él apartó la mirada rápidamente, pero con el rabillo del ojo vio un papel que su mamá debió haber leído confirmando su plaza en la UA, y tragó saliva al oír que su teléfono empezaba a sonar con un montón de mensajes, sin duda de Mirio. No creo que pueda soportar esto, se quejó en su cabeza. Si alguien le hubiera dicho a Emery Aris hace 2 semanas que estaría agradecido de que un chico cualquiera hubiera comprado el complejo familiar, se habría burlado de ellos, pero eso fue lo que sucedió. No podía expresar con palabras su enojo cuando se enteró de que su pomposa y narcisista madre se había endeudado tanto que decidió subastar la propiedad familiar que él supuestamente heredaría para poder conseguir más zapatos de marca. Pero teniendo solo 16 años y sin poder reclamar nada ya que todo en el testamento de su padre iba a su estúpida madre, había poco que Emery pudiera hacer para detenerla, y no por primera vez, Emery se preguntó cómo diablos su padre soportaba a esa diablesa egoísta y estaba profundamente disgustado de tener su sangre en sus venas, y ese día Emery juró que cortaría los lazos lo antes posible.
Podía recordar cómo su estúpida ex madre lo arrastraba y cómo se indignaba silenciosamente con su entusiasmo cuando las ganancias que obtendría del complejo se hacían cada vez más altas hasta que finalmente se vendió, y a un mocoso más joven que él, de entre todas las personas, no es que a la miserable mujer le importara. El comprador se presentó como Midoriya y formuló un montón de preguntas que a la diablesa no le interesaron y lo obligó a responder. En una hora, el mocoso musgoso había mostrado más interés en la propiedad familiar que su ex madre. El complejo se había derrumbado debido a la falta de mantenimiento de esa mujer y el edificio no tenía residentes que se quejaran porque la diablesa los echó. Emery no pudo reprimir un gruñido cuando Midoriya mencionó traer una empresa constructora. El complejo había estado en su familia durante 5 generaciones, desde que la familia de su padre emigró a Japón, y ahora iba a ser destrozado, todo por culpa de su estúpida y egoísta mujer que era su madre biológica. Emery quiso gritar a todo pulmón cuando vio que 2 días después parte del edificio quedaba destruido y había evitado rodear la propiedad para no destrozar a los trabajadores. Estaba tan seguro de que el complejo había desaparecido que se confundió cuando vio a la anciana Ito y que ella le agradeció por finalmente arreglar la calefacción del edificio, principalmente porque la diablesa seguramente había echado a Ito y el edificio había desaparecido. Emery la siguió hasta su casa y vio que el complejo no solo seguía en pie, sino que estaba en mejores condiciones que en años. Entrar no le aclaró mucho, pues todos los residentes que su madre echó parecían estar viviendo allí de nuevo. Tuvo que apartar a uno de los chicos para averiguar qué estaba pasando. De alguna manera, Midoriya había rastreado a todos los que su ex madre obligó a irse y les ofreció a cada uno la posibilidad de regresar y les prometió que podrían quedarse gratis el primer mes después de todos los problemas que les dio el propietario anterior, y bueno, nadie en el distrito era lo suficientemente tonto como para rechazar tal trato. De mala gana, Emery se acercó a Midoriya para ver cuál era su problema y descubrió que el niño rico simplemente se enorgullecía de no ser una mala persona o algo así, porque simplemente era un buen mozo. El chico incluso se ofreció a dejarle administrar el complejo él mismo, ya que de alguna manera se había dado cuenta de lo mucho que le había afectado a Emery la pérdida de la propiedad. Eso fue hace una semana y Emery no se había arrepentido de haber aceptado la oferta del niño solo porque lo mantenía alejado de la diablesa. Su madre ni siquiera había notado que Emery se había mudado la semana pasada y que había abandonado la escuela secundaria. La administración no era lo suyo, pero sin duda era mejor que sufrir otra clase de matemáticas, y había hecho un buen trabajo manteniendo el lugar unido considerando lo mucho que la diablesa se quejaba de que era imposible. Pero hubo una cosa que Midoriya cambió y que aprobó y fue el jardín de la azotea. Aún no estaba listo para comenzar a cultivar nada, pero el proyecto avanzaba más rápido porque todos los días un grupo de huérfanos venía a trabajar en el jardín comunitario. Nadie en el complejo se quejó de este arreglo y algunos de los residentes, como la anciana Ito, iban a ayudar a los niños a construir el jardín. Esto lo llevó a miércoles una semana después de haberse mudado al edificio y vio como Midoriya era el que guiaba a los huérfanos al edificio, esta vez charlando amigablemente con todos ellos a pesar de sus edades, incluso los adolescentes que eran mayores que él no parecían tener problemas para seguirlo o escucharlo. Los niños pequeños eran completamente obscenos con la forma en que se aferraban a Midoriya de cualquier manera que podían, literalmente, un niño tenía una peculiaridad que convertía lo que deberían ser 2 brazos en 8 tentáculos viscosos, absolutamente cubiertos de ventosas, y los envolvió alrededor del cuello de Midoriya para un paseo a caballito, algo que a Midoriya aparentemente no le importó a pesar de cómo la baba maloliente, léase, pútrida, cubría su camisa. Midoriya levantó la vista y lo saludó con la mano y Emery asintió en reconocimiento antes de que todos subieran al techo. Emery se sentó en un rincón y observó cómo Midoriya guiaba a los niños. Los pequeños seguían a la greenete mientras los niños mayores juntaban cosas siguiendo las instrucciones de Midoriya. Los niños se estaban divirtiendo, por lo que se abstuvo de criticar quisquillosamente por qué estaban tan felices de escuchar a Midoriya de entre todas las personas. Desafortunadamente, al mirar por el borde del techo, vio que el auto de la diablesa se acercaba y gruñó cuando ella comenzó a caminar hacia la entrada y, como era de esperar, cuando las puertas no se abrieron para ella, comenzó a golpear la puerta y a gritarle que bajara. Las garras de Emery se clavaron en el borde del techo para evitar saltar y destrozarla. Por supuesto, la perra no me dejará en paz, pensó, sintiéndose aún más indignado al poder escuchar a la diablesa usar su nombre de nacimiento. No es que esperara algo diferente porque no podía recordar que la perra alguna vez lo respetara como individuo en lugar de a su propia muñeca de tamaño natural para vestir.
¿Conoces a esa loca de ahí abajo? Preguntó un adolescente de ojos saltones y grandes orejas de elfo, frunciendo el ceño y probablemente mirando a la diablesa. Emery le devolvió la mirada, pues no solía contarle sus asuntos privados a quien le preguntara. Ese es el mayor error que cometió mi padre. Gruñó con los dientes apretados. El adolescente asintió, comprendiendo por completo, algo que Emery se inclinaba a creer, ya que había oído a Ojos de Insecto quejarse de sus padres una o dos veces, aunque el adolescente intentaba callarse. Entonces Ojos de Insecto se giró hacia Midoriya. Deku-sensei. El adolescente lo llamó con ese apodo raro que la gente usaba para la pelirroja. Midoriya se levantó de un salto y se disculpó con los niños antes de dirigirse hacia ellos. El adolescente señaló a la diablesa. Esa zorra está molestando a Dragon Breath. El adolescente lo delató, y Emery lo fulminó con la mirada y siseó. Midoriya se tensó de repente y miró por el borde, solo para fruncir el ceño y dirigirse hacia las puertas de acceso al tejado con una expresión extraña. Emery estaba a punto de decirle a Midoriya que no se molestara con su exmadre, pero el adolescente simplemente le puso una mano en el hombro. Deja que Deku-sensei se encargue, le dijo Ojos de Insecto y le indicó que volviera con la diablesa. De mala gana, miró hacia atrás por el borde y se cruzó brevemente con la mirada de su madre antes de que una de las puertas se abriera y Midoriya saliera rápidamente, cerrándola tras él. ¿Puedo ayudarla, señora? Preguntó Midoriya. A pesar de estar 5 pisos arriba, Emery podía percibir la extraña neutralidad de la voz de Midoriya en comparación con el resto del tiempo que lo oía hablar. La diablesa cambió de inmediato a la máscara empalagosa que usaba cuando le hacía la pelota a uno de sus ricos juguetes. Hola Midoriya-chan, siento mucho molestarte, pero mi hija está pasando por esa fase en la que los niños odian a sus padres, y su última rebelión la ha llevado a quedarse aquí con sus amigas. Mintió, luciendo como la imagen perfecta de una madre preocupada. Emery apretó los puños hirviendo mientras la diablesa escupía esa basura y estaba listo para gritar desde la azotea que él no era la hija de esa perra y que nunca lo fue, pero el adolescente nuevamente lo detuvo usando sus largos dedos para mantener su hocico cerrado. No, no, no. Espere. Insistió Ojos Saltones. Emery le arrancó la mano del hocico. No me toques, carajo. Gruñó, pero antes de que pudiera continuar, escuchó la respuesta de Midoriya. Señora, le aseguro que su hija no está aquí, así que, por favor, lárguese de mi propiedad. Está molestando a mis residentes. La diablesa estaba molesta, pero no lo demostró. Oh, pero veo que mi pequeña Ami-chan está ahí arriba. La diablesa respondió señalando el techo donde estaba. Emery le gruñó, y la mirada de Midoriya siguió hacia donde señalaba la diablesa. Su rostro se tornó desconcertado y se volvió hacia ella. Señora, esa es la pupila de uno de mis residentes, Aris, no su hija, corrigió Midoriya. ¿Y ahora qué? La furia de Emery quedó eclipsada por su confusión. ¿Qué? Graznó la diablesa. Señora, no estoy obligada a revelar los asuntos personales de mis residentes sin una orden judicial. Midoriya respondió con severidad, con los brazos cruzados. Ahora, por favor, desalojen mi propiedad antes de que llame a las autoridades para que los escolten. La pelirroja pidió, adoptando un tono más estricto. Eso enfureció a la zorra y dejó de fingir. Sé cómo es mi hija y me llevaré a Ami a casa, donde debe estar. Y tú eres la única persona con la que la policía estará interesada en hablar, ya que estás ayudando a los secuestradores de mi hija. La mujer argumentó, llegando incluso a darle un fuerte codazo en el pecho a Midoriya. Emery involuntariamente hizo una mueca de simpatía por haber estado donde estaba la pelirroja y sabiendo lo afiladas que eran las uñas de la diablesa, considerando que podía sentirlas incluso a través de sus escamas, tuvo que felicitar a Midoriya por no inmutarse ante los gritos de la perra. Emery definitivamente habría pensado que Midoriya se derrumbaría ante el más mínimo indicio de agresión ya que era tan manso. Otra adolescente, una chica con un solo brazo enyesado, se acercó, probablemente tras haber oído los gritos de la diablesa, y frunció el ceño al ver lo que estaba pasando. Esa zorra se pondrá las pilas o la encontrarán decapitada en la bahía. Se burló, negando con la cabeza y asintiendo con los ojos saltones. ¿De qué coño hablas? Preguntó Emery, solo para recibir una ceja levantada de la chica. Deku-sensei tiene fuertes lazos con gente poderosa que no teme acabar con zorras como esa por meterse con él, y si le pone una mano encima a Deku-sensei, no hay forma de que no acabe muerta. Dijo con total naturalidad. Sí, así que no te preocupes porque esa zorra te venga. Deku-sensei no deja que nadie se meta con sus hijos.
Ojos de Insecto asintió, mostrándole una sonrisa llena de colmillos que se entrelazaban como una cremallera. No necesito a un mocoso haciéndose el caballero blanco. Gruñó, haciendo que Ojos de Insecto se burlara. Bueno, mejor que lo dejes y te mudes a otro sitio o aprendas a lidiar con ello, porque Deku-sensei no protege a sus hijos a medias. Declaró Ojos de Insecto, y Emery habría respondido bruscamente si la diablesa no hubiera empezado a gritar a todo pulmón. Y te voy a demandar hasta el último centavo que... El dramatismo de la diablesa se vio interrumpido de repente cuando Midoriya la electrocutó. La mandíbula de Emery cayó, mirando con incredulidad cómo el cuerpo de la perra se espasmaba por un par de segundos antes de detenerse, luego cuando Midoriya se arrodilló para sacar las cosas que conectaban a la diablesa con el taser, que aparentemente llevaba, un par de personas con peculiaridades de conejo se acercaron para hablar con él. No podía oír lo que se decían porque Ojos de Insecto se reía demasiado. Maldita sea, nunca lo había visto electrocutar a nadie. Ojos de Insecto se rió entre dientes antes de acercarse al grupo de adolescentes para contarles lo que vieron. Avergonzado, Emery iba a despedazar a Bugueyes miembro por derramar sus asuntos personales, pero una fuerza lo agarró del hombro y lo hizo girar hacia la chica cuyos ojos ahora brillaban. Como psíquica maldecida con absorción empática crónica, no tengo el lujo de no saber exactamente cómo se siente la gente a mi alrededor sobre nada, le dijo, usando su don para mantenerlo callado y en su lugar para escucharla. Créeme, mocoso, no eres el único que desearía que su familia biológica se hubiera largado. La mayoría de los huérfanos como nosotros entendemos que la sangre no vale nada y preferiríamos que nadie nos adoptara a volver a una situación tan horrible, dijo, incluso acercándose mucho a su cara para dejarle claro su punto. Y como un grupo de chicos destrozados con problemas de confianza, que saben que no deben encariñarse con nadie que les muestre un poco de amabilidad, dice mucho que casi todos los imbéciles llamen a Deku-sensei y Deku-nii y que dependamos de él para que nos cuide en lugar de esos malditos trabajadores sociales, añadió antes de soltarlo y marcharse. Emery, aunque profundamente tentado de cambiar el número de extremidades de la niña de 3 a 2, no lo hizo, solo le gruñó en lugar de tomar represalias, aunque solo fuera porque Midoriya de alguna manera había regresado al techo y él volvió a ayudar a los niños. Emery se obligó a tragarse su ira para simplemente quedarse en un rincón lejos de ellos para calmarse. Aris-san, llamó Midoriya en voz baja, sobresaltándolo, sin haber notado que la pelirroja se le acercaba. ¿Sí? Siseó Emery. Midoriya le dedicó una sonrisa tímida y sacó unos papeles de su bandolera. Disculpa que no te los haya entregado antes, pero el ayuntamiento se ha puesto difícil. Guárdalos en un lugar seguro. Tengo copias de seguridad, pero tú también deberías tenerlas a mano, dijo, ofreciéndoselas. Con cautela, Emery tomó y leyó los papeles, sin estar seguro de lo que estaba hablando Midoriya hasta que vio el segundo párrafo y se quedó boquiabierto. Porque en las garras de Emery estaban los papeles de emancipación infantil para él y estaban firmados por la diablesa, unos que estaban fechados la semana pasada y los papeles formales de la familia de acogida que declaraban que la anciana Ito era su tutora oficial. Emery se giró para interrogar al niño, pero Midoriya ya estaba nuevamente completamente ocupado con los niños revoltosos y trabajando en su jardín en la azotea, pero algo sobre el niño había cambiado en la mente de Emery. Tal vez no lo había notado antes debido a su enojo por la situación que provocó que se encontraran, y podría ser solo su Kirk de dragón hablando, pero Emery juró que los ojos de Midoriya eran de un color esmeralda. Masao se encontró bastante tranquilo en la semana siguiente de tomar el examen de ingreso, no estaba seguro de sus resultados, pero nunca sintió nada cercano a la ansiedad por ello, también había postulado al curso de educación general y podía descubrir cuál era su plan de respaldo a partir de ahí. Y no hubo eventos importantes en la vida fuera de probar para UA. Bueno, estaba la extraña pregunta de Mezo, considerando que ninguno de los chicos era mariposas sociales, Masao no tenía idea de por qué Mezo acudiría a él en busca de consejos sobre cómo hablar con chicas cuando la mayoría de las chicas de su escuela lo evitaban, aunque no podía culpar a su Koai considerando lo que Mezo le había explicado de la situación. Midoriya-san prácticamente lo había obligado a ser parte de un mini grupo de amigos, honestamente no había sonado muy diferente de cómo Kaori hizo que Kiku y Aki fueran amigos, pero no podía ayudar a Mezo con su situación con lo emocionalmente sordo que él mismo era. Sin embargo, Masao pensó que Mezo estaba haciendo un buen trabajo por su cuenta, ya que notó que Mezo estaba enviando más mensajes de texto de lo normal, y las pocas miradas que había echado a la conversación de Mezo le hicieron pensar que los dos se llevaban bien, al menos a sus ojos.
Sinceramente, la UA no le había causado ningún problema hasta el lunes siguiente, cuando se enviaron los resultados por correo. Desde que Mezo empezó a recoger el correo de los residentes de los apartamentos, el chico multiforme había visto ambas cartas, ya que la mayoría de la zona sur usaba los mismos apartados postales para recibir correo. ¿Te presentaste a la UA? Preguntó Mezo. La sorpresa de Mezo era evidente, incluso con la mitad de la cara tapada. Masao simplemente asintió. La UA tiene becas pagadas, papá no tendrá que preocuparse por la matrícula, explicó Masao. Pero está en Musutazu, señaló Mezo, y Masao respondió emocionado. Llegaré a un acuerdo con Midoriya-san si entro. Respondió, y Mezo no tardó en pensarlo un segundo antes de aceptar. Sí, Mido-kun probablemente te pagaría un apartamento propio para que pudieras asistir. Mezo concedió. ¿Ya has hablado con Mido-kun sobre ir a la UA? Preguntó Sukoai. No, se habría agotado por ayudarme a entrenar y estudiar, explicó Masao, y Mezo, a regañadientes, tuvo que aceptar. Caminaron en silencio un rato antes de que Mezo preguntara, vacilante. ¿Crees que podría lograrlo si presento la prueba para la UA? Masao le dio vueltas a la idea, pensando en las habilidades de Sukoai y comparándolas con los exámenes que hizo la semana pasada. Tendrías buenas posibilidades de entrar al curso de héroes y estudiarás más. Finalmente, decidió decir. Mezo no respondió y le dio vueltas a la idea hasta que se separaron. Mezo murmuró un rápido buena suerte, Masao-senpai antes de irse. Al entrar al apartamento, Masao vio que solo Kaori y la más reciente incorporación a su unidad, Higuchi, estaban en casa, ambos sentados en la mesa con Kaori tratando de ayudar a Higuchi a limpiar el aceite de sus escamas. Kaori estaba frotando con demasiada fuerza e Higuchi valientemente trató de sonreír a pesar de eso, una escena a la que se ha vuelto común volver desde que Higuchi comenzó en esa escuela técnica. ¿Cómo es que siempre te cubres de tanto aceite, Higuchan? Se quejó Kaori, frustrada por una mancha tan difícil de quitar. No lo sé, Kaori-chan. Respondió, y Kaori lo golpeó de inmediato. Te dije que me llamaras Imouto-chan, Higuchan. Corrigió. Cierto, Imouto-chan. Higuchi asintió rápidamente. Ya estoy en casa, anunció Masao y Kaori vitoreó. Ani-chan. ¿Qué tienes en la mano? Preguntó después de engancharse a su cola. Mis resultados del examen de la UA, respondió Masao, y luego la enroscó con la cola para que no se cayera. ¿Estás solicitando plaza en la UA? Preguntó Higuchi, tan sorprendido como Mezo. Kaori tarareó confundida. ¿Qué es UA? Preguntó, e Higuchi parpadeó. Es la escuela de héroes número 1 del país. Explicó, provocando una exclamación de asombro en Kaori. Ani-chan, serás una heroína como el panda marino. Exclamó, y Masao, emocionado, respondió. Si entro al curso de héroes, Kaori. Él respondió sentándose a la mesa y abrió la primera carta, que era del curso de estudios generales. Un pequeño dispositivo con forma de disco estaba dentro junto con los papeles y al colocarlo sobre la mesa se iluminó, tanto Higuchi como Kaori saltaron y se escondieron detrás de él mientras Masao solo observaba cómo las luces se combinaban en la imagen de un hombre mayor con una capucha negra y roja en un escritorio. Hola Miyake-san, soy Noburu Yoji, pero probablemente me conozcas como Killer Automotive y soy el jefe del departamento de estudios generales en la UA, se presentó el hombre bruscamente. Obtuviste una buena puntuación en el examen escrito, quedando entre el 20% superior, y estaremos encantados de darte la bienvenida a estudios generales si el curso Ero no te funciona. Noburu se lo dijo y luego el holograma terminó. Masao miró hacia atrás a su hermana y compañera de habitación, que parecían avergonzadas. Ambos se acomodaron nuevamente en sus lugares junto a él mientras él revisaba brevemente su carta de aceptación a estudios generales con un número al que podía llamar si deseaba cambiar de curso, decía que solo estaría disponible para hacerlo hasta el próximo lunes, terminó con el papel y abrió el del curso Ero con una buena idea de lo que diría. Había otro disco dentro, y se activó nuevamente una vez que fue colocado sobre la mesa, ni Higuchi ni Kaori saltaron cuando el holograma se puso en marcha y se transformó en una anciana con un corte en forma de X en la cara. Hola Miyake-san, como quizás sepas o no soy Bullet Hacker, la directora del curso de héroes. Dijo, presentándose de manera similar a como lo había hecho Noburu, sin embargo, sacó un archivo con su nombre. No andemos con rodeos, Miyake, tu puntuación en el examen escrito estuvo por encima de la media, con un 20%, con 246 respuestas correctas de 300. Y en cuanto a la parte física, obtuviste un total de 32 puntos de villano, lo que te falta por 5 puntos para quedar en el puesto 36.
Bullet Hacker le informó, mostrando la clasificación a su lado. Masao podía sentir que sus dos compañeros perdían algo de su entusiasmo anterior. Masao-kun, dijo Iguchi poniendo su mano en el brazo de Masao, probablemente en un intento de consolarlo, pero Bullet Hacker lo interrumpió. Naturalmente, sin embargo, la UA busca mucho más que destreza en combate cuando se trata de nuestros futuros estudiantes. Los demás examinadores y yo nos fijamos en ti y en tu compañero al principio del examen. Por su trabajo en equipo, ambos ganarán 3 puntos de rescate, explicó Bullet Hacker mostrando un video de él acercándose a Suni. Luego hubo momentos en los que usted mismo intervino cuando otro examinado estaba en peligro, lo que le valió un total de 4 puntos de rescate más para las 2 primeras personas a las que ayudó, comentó, mostrando nuevamente los clips relevantes. Sin embargo, tu momento culminante llegó después de que se desplegara el punto cero y regresaras para ayudar a tu compañero a salvar a otro examinado de lo que podría haber sido una situación muy peligrosa. Aunque imprudente, este acto demostró verdadero carácter y les dio a ambos un total de 40 puntos de rescate adicionales. Informó Bullet Hacker, mostrando su nombre ascendiendo en la clasificación y asentándose en tercer lugar, justo debajo del nombre de su presunto compañero. Con todo esto en cuenta y tus acciones durante el examen, has obtenido más que un aprobado. En la UA estamos deseando ver qué tan lejos llegarás, y esperamos verte en la clase 1, al comienzo del semestre, Miyake-san. Dijo Bullet Hacker asintiendo antes de que el holograma se cortara. Annie-chan será una heroína. Exclamó Kaori, aferrándose a su brazo. Vas a ser una gran heroína, Masao-san. La UA es una de las mejores escuelas de héroes por algo, y es impresionante que hayas obtenido una puntuación tan alta. Iguchi lo elogió, con bastante entusiasmo. Masao fue colmado de elogios por parte de los dos que preguntaban sobre esto y aquello mientras los tres revisaban sus papeles de aceptación. El padre se mostró indiferente a su asistencia, lo cual, en su opinión, era mejor que los halagos. Regresar a la escuela al día siguiente fue extraño ya que la gente lo miraba y hablaba más de él desde que se publicaron los resultados. El director lo había llamado para felicitarlo por haber ingresado a una escuela tan prestigiosa junto con el consejero escolar que había tratado de dirigirlo a una escuela diferente más de su estilo. Si Masao fuera honesto consigo mismo, la forma en que una buena parte del alumnado, sus compañeros y profesores por igual, de repente estaba tratando de caerle bien le ponía los pelos de punta. En el momento en que se confirmó su aceptación en la UA, fue como si se les hubiera encendido un interruptor en la cabeza y ya no lo trataban como el monstruo reptil de 2 metros de altura que Masao era sin duda. También se preguntaba qué tan tontos eran la mayoría de sus compañeros al pensar que un par de días de amabilidad falsa bastarían para que los perdonara por ignorarlo o acosarlo y se volviera amable. Estar en la UA ya le estaba causando más problemas de los que imaginaba, e incluso Davi tuvo que aportar su granito de arena en este desastre. Tal vez fue porque nació y creció en el South Side, pero parecía que todos pensaban que ir a la UA era un gran logro. Las únicas personas que no se estaban asustando por su inscripción en la ilustre UA eran sus compañeros del South Side mayores de 10 años, y lidiar con toda esta nueva atención era agotador. Masao comprendía que ser indiferente lo distanciaría de la mayoría de la gente, pero nunca se había sentido tan perdido al comprender por qué estaban tan obsesionados con UA. ¿Acaso la gente estaba tan obsesionada con UA solo porque Olmig solía ir allí? Eso siempre salía a relucir cuando intentaban hablar con él sobre su inscripción. Masao sabía que Olmig normalmente era alguien importante porque había encabezado el ranking japonés durante 3 décadas. Una persona no puede hacer eso y no ser considerado alguien importante, pero Olmig todavía era solo una persona y probablemente estaba en camino de dejar el heroísmo dada su edad o al menos estaría bajando del top 10. Se lo había dicho a algunos de sus simpatizantes y quizá le alegraron un poco las miradas de asombro y a veces de ofensa que recibió, y las protestas que recibió fueron casi infantiles. Pero es Olmig. Surgía más de lo que esperaba y normalmente no tenían nada que responder cuando respondía. ¿Y qué? Él también es humano, y no puede trabajar eternamente. Pero Masao sabía en el fondo que todo iba a ser poca cosa comparado con lo que sucedería el viernes siguiente. Midoriya-san alguna vez fue un gran nerd y aunque ahora no fuera tan rabioso al respecto, Midoriya-san probablemente reaccionaría exageradamente, y sabiendo que sería inútil evitar a Midoriya-san, sin mencionar que sería contraproducente, Masao simplemente se sentó en el departamento en su habitación y en la de Iguchi. Y tal como lo esperaba, apenas unos minutos después de terminar las clases, Midoriya-san irrumpió en su habitación y gritó a gritos. ¿Te inscribiste en la UA y no me lo dijiste?
¿Y entraste en el curso de héroes? Masao simplemente le dio una palmadita al pelirrojo en su peluda cabeza, dejando que su antiguo tutor llorara para poder conversar civilizadamente sobre su inscripción. Izuku no podía creer que Masao-san le ocultara que estaba haciendo una prueba para UA, pero lo perdonaría ya que estaba mucho tiempo fuera por su trabajo. Preparar un lugar para Masao-san era bastante fácil ya que estaba en los pasos finales para obtener un complejo en Yaizu, solo tomaría un par de días arreglarlo y Masao-san podría quedarse en el hotel que Yuri-san le había regalado hasta que pudiera mudarse. Izuku tuvo que ayudarlos a instalar Masao-san ya que nadie en la familia de 4 tenía idea de cómo completar todos los papeles. Había pasado un par de horas explicándoles y ayudándolos a completarlo todo. Había algunos papeles que Izuku no entendía qué poner. Había dejado las páginas de disfraces en blanco ya que Izuku no quería forzar sus ideas de lo que debería ser el atuendo del niño. Le ofreció a Masao-san algunos consejos cuando el niño reptil le preguntó, usando lo que había aprendido de la tía Mitsu-chan y el tío Masa-chan para aconsejar a Masao-san sobre qué evitar o materiales a considerar. Pero lamentablemente Izuku tuvo que dejarlo así porque todavía tenía cosas que hacer mañana y no podía quedarse despierto toda la noche ayudándolos. Mezo-kun también fue víctima de la decisión de Masao-san porque Izuku podría haberse despotricado con su amigo al respecto, aunque Izuku fue más cauteloso al mantener despierto a Mezo-kun esta vez. A la mañana siguiente, Izuku pudo disfrutar de un tiempo con Mezo-kun ya que no tuvieron que apresurarse tanto como la semana pasada. Izuku y Mezo-san todavía tuvieron que separarse en la estación de Sequilla ya que el tren que Mezo-kun tomó a Shiritsu era parte de una línea diferente. Las cosas en Hokkaido estaban mejorando mientras revisaba el progreso de su granja y estaba bastante feliz de ver que el primero de los 3 graneros estaba casi terminado. Una de las personas que había contratado para trabajar allí había llegado temprano para ayudar con la construcción y con su peculiaridad las cosas iban mucho más rápido ya que sus múltiples brazos podían sostener las paredes y las cosas en su lugar para los equipos de construcción. Si el trabajo continuaba así, Izuku podría conseguir su primera oveja antes del verano y eso lo tenía muy contento, porque era mucho más rápido de lo que Izuku pensó que sería. Sus estudiantes habían notado su euforía y le costaba no contarles todo, no quería dejar escapar demasiados detalles de sus planes y simplemente les dijo que algunas cosas le iban bien. Llegar a Eiwa Izuku casi lo esperaba cuando fue abordado por una mancha verde y gris tan pronto como salió del tren. Kaoru-kun recientemente se había encargado de buscar a Izuku cuando llegó para ayudarlo con su Kirk. Kaoru-kun había querido mejorar en la navegación ya que su Kirk deformó el mundo terriblemente incluso a sus ojos y Kaoru-kun eligió encontrar a qué estación llegó como su primer objetivo. Izuku se rió cuando Kaoru-kun comenzó a trepar y a arrastrarse sobre él como una ardilla. El niño estaba demasiado perdido en su alegría por encontrarlo como para darse cuenta de lo que estaba haciendo, mucho menos preocuparse por las normas sociales y a pesar de no querer llover en el desfile de Kaoru-kun, Izuku tuvo que detener al niño antes de que accidentalmente destrozara su abrigo, así que cuando Kaoru-kun regresó a su frente, Izuku lo agarró por debajo de los brazos y lo sostuvo como lo haría con un gato. Llegué hasta aquí solo hoy, Deku-sensei. Vitoreó Kaoru-kun, moviendo la cola con alegría. Izuku resopló con buen humor. Ya veo, Kaoru-kun, has mejorado desde la semana pasada. Respondió Izuku, abrazándolo y el chico lo rodeó con sus brazos al instante, riendo. ¿Sí? Solo necesité que mamá me lo enseñara un par de veces, Deku-sensei, para encontrarte yo mismo. Exclamó Kaoru-kun mientras acariciaba el cuello de Izuku, e Izuku tuvo que contener la risa, pues el pelo de Kaoru-kun le hacía cosquillas. Una de las primeras cosas que Izuku había aprendido en las primeras 2 semanas de ayudar a Kaoru-kun era lo rápido que el chico se encariñaba con alguien y que adoraba absolutamente cualquier afecto físico que pudiera obtener de la gente. A Izuku no le importaba en absoluto, incluso si eso significaba que casi siempre llevaba al chico en sus brazos o sobre sus hombros. Izuku también disfrutaba darle tanta atención al chico, principalmente porque le gustaba el afecto que recibía a cambio. ¿También me ayudarás con mi trabajo hoy, Kaoru-kun? Preguntó Izuku al salir de la estación. ¿Sí? Esta vez darás clases aquí, ¿verdad? ¿Eso significa que puedo ayudarte a repartir papeles y llevar abrigos? Respondió Kaoru-kun con entusiasmo, e Izuku le devolvió la sonrisa. Sí, y puede que incluso te deje ayudarme a servir la comida esta vez si sujetas bien el cucharón. Le dijo al chico que, aunque eran tareas mundanas, Kaoru-kun prácticamente rebotaba en los brazos de Izuku.
Fue bastante adorable y la forma en que la mayoría de la gente reaccionó a la ayuda de Kaoru-kun le hizo pensar que todos los demás estaban de acuerdo con él en esa declaración. Izuku se aseguró de enviarle un mensaje de texto a la madre de Kaoru-kun diciéndole que su hijo estaba con él para que no se preocupara. No era frecuente, pero a veces Kaoru-kun se olvidaba de decirle a su madre en su emoción por encontrarse con él. Recibió un mensaje de texto agradeciéndole por registrarse y ella le dio permiso para llevar a Kaoru-kun con él hoy. Con esta confirmación Izuku felizmente llevó a Kaoru-kun con él para trabajar en el distrito antes de dirigirse al refugio antiaéreo junto al río Ruchishiunai. Estaba en buenas condiciones considerando que había sido construido durante la Primera Guerra de Kirk en el siglo XXI y había sido reutilizado hace 20 años por un grupo de personas que permitía a cualquiera que no tuviera otro lugar donde ir, un hogar entre ellos. Izuku solo sabía de ellos porque uno de los niños que vivían allí le pidió ayuda con su hermana pequeña, ya que estaba teniendo problemas con su don, lo cual fue algo relativamente fácil de ayudarla, dado que lo único que Izuku tenía que hacer por la pequeña Aoi era encontrar algo que le tomaría un tiempo masticar. Tener dientes de castor era toda una molestia cuando están hechos de metal. La gente que vivía allí no era tan mala, por lo que Izuku se sintió cómodo llevando a Kaoru-kun con él para verlos. Kaoru-kun también había logrado hacer algunos amigos allí, por lo que Izuku sabía que la pasaría bien allí mientras estaba ocupado trabajando. Izuku enseñaba allí como lo haría en cualquier otro lugar y les traía suministros para facilitarles las cosas a los miembros mayores del grupo. Ocasionalmente tenía que ayudar a curar a alguien cuando se lastimaba dado que la mayoría de ellos no querían o no podían ir a un hospital. Izuku afortunadamente no tenía que hacer eso a menudo ya que los miembros trabajadores del grupo rara vez necesitaban su ayuda, ya que son bastante hábiles en sus roles autoasignados. Al llegar al pequeño campamento, bajó a Kaoru-kun y el niño corrió a saludar a algunas de las personas sentadas afuera del búnker. Izuku solo saludó mientras pasaba a los dos hombres y continuó preparando sus lecciones para el día. Principalmente trabajaría en la ortografía de los niños y cosas generales para los adultos. Nadie allí tenía mucho uso para algo como la historia, por lo que no se molestó en enseñar esos temas, entendiendo que no les sería útil en su día a día. Kaoru-kun entró después de un par de minutos e Izuku le dio al niño bolígrafos, lápices y papeles. ¿Podrías pasar esto, Kaoru-kun?, pidió, y el niño asintió rápidamente tomando felizmente todo lo que pudo y luchando por no dejar caer nada mientras caminaba alrededor del búnker, entregando a todos algo para escribir y algo de papel. Las lecciones fueron bien y cuando todo estuvo hecho, Izuku hizo que el niño recogiera los papeles. Izuku habló un poco con los adultos sobre cuándo volvería a pasar y luego levantó a Kaoru-kun y lo dejó subirse a sus hombros antes de abandonar el refugio antiaéreo. Tras el trabajo diario, Izuku llevó a Kaoru-kun al pequeño centro de dones en las afueras del distrito y ambos saludaron a la mujer con cuernos tras el mostrador. Kaoru-kun sabía que el hijo y la madre de la mujer le habían contado a la mujer sobre Izuku cuando empezó a ayudarlo. Probablemente, este hecho explicaba por qué a Izuku se le permitía entrar al centro cuando normalmente no lo hacía. Izuku no le dio vueltas al asunto y simplemente se llevó a Kaoru-kun a una habitación especial para dones mentales como el suyo. El interior de la habitación estaba decorado como una sala de juegos con juguetes, juegos, peluches y las paredes eran de suaves colores pastel para ayudar a los niños pequeños como Kaoru-kun a sentirse más cómodos mientras aprendían a usar sus peculiaridades. Izuku se quedó quieto para que Kaoru-kun pudiera bajar, pero esta vez no estaba tan entusiasmado y en su lugar se aferró a la pierna de Izuku una vez que sus pies estuvieron en el suelo. Kaoru-kun, a pesar de todo el trabajo que había realizado, todavía se sentía incómodo con su quirk. Izuku no podía culparlo ya que Kaoru-kun estaba igualmente afectado por su quirk y podía volverse aterrador rápidamente dependiendo de su estado mental. Pero Kaoru-kun no estaba tan inquieto ni siquiera al principio, así que Izuku estaba preocupado por él. Lo tomó con cuidado de la mano y lo condujo hasta la mesita de la esquina. Se sentó, y Kaoru-kun se subió automáticamente a su regazo. ¿Nervioso?, preguntó, tomando con cuidado las manos de Kaoru-kun entre las suyas, sabiendo que eso lo calmaría. Lo siento, Deku-sensei, murmuró, agachando la cabeza. Está bien, Kaoru-kun, ¿puedes decirme por qué te sientes tan incómodo hoy?, preguntó Izuku en voz baja. Las manos de Kaoru-kun se apretaron, cortándole las manos. Es una tontería, murmuró Kaoru-kun, haciendo que Izuku tarareara. Si te afecta así, no es una tontería. Izuku se lo dijo. Kaoru-kun encorvó los hombros y explicó a regañadientes. Una chica de mi clase me ha estado llamando hombre abeja y dijo que los monstruos como yo deberían quedarse en el armario, donde debo estar.
Le costaba pronunciar la palabra, ya que no hablaba inglés con fluidez. Sin embargo, Izuku sabía exactamente lo que Kaoru-kun quería decir, y no pudo evitar sentir el resurgimiento de una emoción con la que poco a poco se familiarizaba cada vez más al encontrar a sus alumnos en situaciones como esta. Izuku se tragó la ira con fuerza, sabiendo que solo molestaría más a Kaoru-kun, y en cambio hizo lo que se suponía que debía hacer como adulto en esta situación. Ya veo, y lo que ha estado diciendo te está molestando, dijo Izuku, sin necesidad de adivinar. Deku-sensei, ¿por qué existen quirks malignos como el mío? Preguntó Kaoru-kun, con lágrimas en los ojos, sorprendiendo a Izuku. Kaoru-kun, tu quirk no es maligno. Le dijo Izuku rápidamente, pero no sirvió de nada, pues las paredes temblaron ante su vista. Esto, junto con un ligero zumbido en sus oídos, le advirtió que Kaoru-kun estaba cerca, activando accidentalmente su quirk. Pero mi Q-Kirk es malvado. Solo asusta y enferma a la gente. ¿Cómo podría mi Q-Kirk ser otra cosa que malvado? Gritó Kaoru-kun, apartando las manos de Izuku para hundir la cara en ellas mientras su cola se enroscaba a su alrededor. Kaoru-kun se encogió, sintiéndose fatal a juzgar por cómo los colores de la pared se fundían. Al darse cuenta de lo mal que esto podría ponerse, Izuku pensó a toda prisa en algo que decir para calmar la situación. Kaoru-kun, ¿crees que las serpientes son malvadas? Preguntó Izuku, distrayendo al chico, y los colores de las paredes dejaron de desteñir. ¿Qué? No. Gimió Kaoru-kun, vacilante, mirándolo de reojo. ¿Aunque produzcan veneno? Insistió Izuku, al ver que tenía la atención del chico. Bueno, no, murmuró el chico, retorciéndose incómodo en su asiento. ¿Recuerdas por qué no son malvados? Preguntó Izuku, y Kaoru-kun frunció el ceño. ¿Porque solo usan su veneno cuando necesitan? Respondió Kaoru-kun con incertidumbre. Así es, porque su veneno es solo una herramienta para sobrevivir. Izuku explicó con vacilación, mientras Kaoru-kun lo miraba. Le alborotó el cabello con suavidad. Y tu don es igual, Kaoru-kun, solo una herramienta para protegerte. Izuku se lo explicó, y Kaoru-kun se mordió el labio. ¿En serio? Preguntó Kaoru-kun tímidamente. Sí, Kaoru-kun. Tu don es solo una protección para mantenerte a salvo, una que puede ser aterradora porque se supone que hace que las personas más grandes y aterradoras te dejen en paz, confirmó Izuku. Y tu don puede ser igual de útil si aprendes a usarlo y entrenas bien, como mi Nintogan Orca. No tienen dones mentales, pero pueden inmovilizar a mucha gente en un área con sus dones, igual que tú con los tuyos, Kaoru-kun, añadió, enjugando las lágrimas que se habían acumulado en los ojos de Kaoru-kun. Kaoru-kun sorbió por la nariz y se apoyó en la mano de Izuku. ¿De verdad crees que no es malvado? Preguntó, lo que hizo que Izuku resoplara juguetonamente. Aunque te dé ganas de hacer cosas muy malas, como herir a otros a propósito, tu don nunca será malvado, Kaoru-kun. Es solo otra parte de ti, como tus manos. Nada más y nada menos, aseguró Izuku, llegando incluso a poner su rostro en las garras de Kaoru-kun. Kaoru-kun se puso lloroso y luego se lanzó hacia Izuku abrazándolo con fuerza. Izuku solo sonrió con tristeza mientras envolvía sus brazos alrededor del chico dejándolo sacar todo. Solo le tomó unos minutos a Kaoru-kun limpiar todas sus lágrimas y se apartó sollozando. ¿Te sientes mejor? Preguntó Izuku, alborotándole el cabello. Kaoru-kun asintió acariciando el cuello de Izuku. ¿Crees que estás listo para entrenar tu don? Si no, podemos ir al gimnasio y tú puedes jugar en las varas. Lo que te haga sentir cómodo, ¿de acuerdo? Preguntó Izuku, acariciando suavemente la espalda de Kaoru-kun. Creo que puedo, Deku-sensei. Kaoru-kun respondió. Izuku lo miró fijamente un buen rato antes de aceptar. Bien, empecemos por activar y desactivar tu don, Kaoru-kun. Izuku instó. Bien, 1, 2, 3, respondió Kaoru-kun, cerrando los ojos y contando como Izuku le había enseñado. Alrededor de las 15, las rayas de Kaoru-kun comenzaron a brillar levemente y su quirk se activó por completo y comenzó a deformar y torcer todo a la vista de Izuku excepto al niño. Los otros síntomas siguieron rápidamente pero Izuku sintió que estaba mejorando en manejarlos. Izuku no se había derrumbado como las primeras veces y el zumbido no era tan malo. Así que, a pesar de lo mucho que le retorció el don de Kaoru-kun, Izuku se aseguró de sonreírle al chico perfecto Kaoru-kun. Lo elogió, y la sonrisa que recibió a cambio hizo que valiera la pena lidiar con la sensación de que el corazón le iba a estallar.
Izuku ayudó a Kaoru-kun a activar y desactivar su Kirk, lo que todavía era difícil para el joven. Pasar por debajo del Kirk de Kaoru-kun repetidamente ciertamente dejó a Izuku aturdido, pero estaba seguro de que con suficiente exposición, el Kirk de Kaoru-kun ya no lo afectaría seriamente. Después de activar y desactivar con éxito su Kirk 5 veces, Izuku le pidió que lo volviera a activar e intentó caminar por la habitación y también intentaron recoger algunos de los juguetes con resultados variables, pero una vez que pasaba una hora, Izuku llevaba al cansado Kaoru-kun a casa, asegurándose de informarle sobre lo que Kaoru-kun le dijo sobre que la chica era mala con él. La mujer le agradeció asegurándole a Izuku que hablaría con los padres de la niña sobre su comportamiento y con eso resuelto Izuku bajó a los muelles para encontrarse con Yuri-san. Los dos disfrutaron de una cena juntos e Izuku estaba feliz de que solo tuvo que volver al japonés unas cuantas veces, sintiéndose un poco orgulloso de estar mejorando en mantener una conversación en ruso. Hablaron principalmente de su Kirk y consiguió algunas figuritas más hechas con el hielo de Yuri-san que Izuku adoró ya que todos eran adorables animalitos. Izuku se aseguró de agradecer a Yuri-san por los regalos antes de irse a su tren. Los siguientes días transcurrieron bien, aunque había hablado más con su madre, ya que ella le ayudaba con la nómina y necesitaba saber más sobre cuánto ganaba y gastaba cada día. Él ya llevaba un registro de eso, así que solo tenía que redactar un documento y enviárselo al final de cada día, aunque mamá tenía preguntas, principalmente sobre cómo quería hacer las cosas con su dinero, como si prefería los pagos en efectivo o con cheques. Aunque le dolía decirlo, Izuku tenía que admitir que las cosas eran un poco más fáciles ya que no tenía que analizar todos los números él mismo, e incluso si Izuku preferiría manejarlo todo él mismo, sabía que tenía que hacer lo que fuera mejor para sus estudiantes y sabe que puede confiar en su madre, solo deseaba que se sintiera menos como si estuviera trasladándole su trabajo a ella. Mamá no parecía estar abrumada por hacer el trabajo además de terminar sus 2 semanas, si acaso todavía se veía como el día que fueron al zoológico con sus amigos y estaba mejorando poco a poco con cada videollamada, debe haber sido porque le dieron una carga de trabajo más liviana en sus 2 semanas ya que lo llamó tan pronto como salió del trabajo a las 2:30 p.m. Sin embargo, no podía quejarse de eso cuando pudiera pasar más tiempo con ella los jueves a partir de ahora. También era agradable llegar a casa y encontrar una cena que no había cocinado y hablar un poco más de negocios antes de discutir los temas normales, cómo les iba a sus estudiantes en sus estudios o cómo algunos héroes desconsiderados estaban destruyendo las calles. Cuando se fue a la cama ese jueves por la noche, Izuku se puso en contacto con el chat grupal de sus amigos para asegurarse de que todos sus planes para el día siguiente seguían en pie, deseándoles buenas noches antes de desmayarse. Ochako nerviosamente tiró de un hilo suelto en su falda mientras se miraba a sí misma ansiosamente preguntándose si las polainas de la tienda de segunda mano la mantendrían lo suficientemente abrigada y si la falda y la camiseta eran adecuadas para usar durante el entrenamiento o si debería llevar su uniforme de educación física en su lugar. Ella y Mezo-kun habían estado hablando de reunirse para entrenar desde que Izuku-kun los puso en contacto por primera vez. Estaba un poco ansiosa acerca de cómo entrenarían cuando conoció a Mezo-kun en persona por primera vez el domingo pasado, ya que él era mucho más grande, pero realmente era la definición de un gigante gentil, por lo que ese miedo se disipó rápidamente. Pero Ochako todavía estaba preocupada por encontrarse con el chico de múltiples extremidades para entrenar sus don, nunca había usado su don fuera de la orientación escolar o en casa, nunca podía darse el lujo de ir al centro de Kirk cercano ya que era privado, y tomaría demasiado tiempo llegar al centro de Kirk administrado por el gobierno con lo lejos que estaba. Y ella nunca se había atrevido a usar su Kirk en público, por miedo a recibir una multa o una marca negra en su expediente que pudiera impedirle entrar a una escuela de héroes, pero ambos chicos le habían asegurado que todo sería legal y que no tendría nada de qué preocuparse. Izuku-kun llegó al punto de enviar la sección de la ley que especificaba que el uso de peculiaridades solo era ilegal en espacios públicos y explicó que el uso de peculiaridades estaba bien en áreas privadas siempre que tuvieran el permiso del dueño de la propiedad, e Izuku-kun les estaba dando absolutamente su permiso para usar sus peculiaridades en sus propiedades. «Ochako, querida», gritó de un salto. Al darse la vuelta, vio a su mamá. «Oh, hola, mamá». Rió entre dientes, aliviada, incómoda. ¿Ya terminaste de prepararte? ¿Vas a perder el tren si no sales pronto?, preguntó su mamá, y Ochako miró la hora en su teléfono. Tienes razón, mamá, vuelvo para la cena. Te quiero, mamá. Exclamó Ochako, dándole un abrazo rápido a su mamá y luego salió corriendo hacia la estación.
Izu-kun le había dado una lista detallada de instrucciones sobre cómo llegar a la casa de Mezo-kun de manera segura si se retrasaba y no la encontraba en la estación, tenía muchas cosas preocupantes mencionadas que debía evitar, por lo que esperaba que Izu-kun no llegara tarde. El viaje no fue tan malo ya que estaba haciendo más calor, todavía hacía frío con la primavera a la vuelta de la esquina, pero no lo suficiente como para necesitar su abrigo, los otros pasajeros estaban en sus propios asuntos, por lo que no tenía que preocuparse de que alguien la molestara. En realidad, llegar a la estación fue una historia diferente, ya que Ochako se sintió muy fuera de lugar mientras salía de la estación Sequilla y miraba a su alrededor en busca de Izu-kun. Cuando no lo vio, sintió como si se hubiera tragado una piedra y tímidamente sacó su teléfono. No sería tan mala persona si le pidiera a Mezo-kun que viniera a buscarme, ¿verdad? Ochako pensó, dudando en escribirle el chico. Ochako-chan, ven. Izu-kun llamó de repente, y vio a la pelirroja caminando hacia ella. Ochako suspiró aliviada al verlo. Izu-kun, estás aquí, dijo, y con entusiasmo lo alcanzó a mitad de camino para abrazarlo. Izu-kun dudó antes de abrazarla. Hola Ochako-chan, deberíamos irnos ya, no quiero hacer esperar a Mezo-kun, respondió Izu-kun mientras se apartaba. Bien, estoy deseando empezar, aunque no sepa qué podemos hacer, respondió Ochako nerviosa, frotándose el cuello. Oh, no te preocupes por eso, Ochako-chan. Ya terminé mi trabajo del día, así que puedo supervisarlo todo y puedo darte algunas ideas para empezar, independientemente de si quieres trabajar con Mezo-kun primero, aseguró Izu-kun. Incluso podemos planear lo que quieres probar mientras caminamos si quieres. Ofreció, y Ochako aceptó de inmediato, queriendo hacer algo para distraerse. Se pusieron muy nerviosos porque Ochako casi tropieza con sus propios pies y habría caído de bruces si Izu-kun no la hubiera agarrado. Lo siento, Izu-kun, debí haber prestado más atención a dónde iba. Se disculpó rápidamente, con la cara un poco roja mientras se sacudía el polvo. Izu-kun le dedicó una sonrisa comprensiva. No te preocupes, Ochako-chan. Siempre me tropezaba con las grietas de la acera cuando empecé a venir a la zona sur. Debería haberte avisado antes. Le dijo, y ella parpadeó sorprendida y miró a su alrededor con la boca abierta al ver dónde estaba. ¿El lado sur? Exclamó con incredulidad mientras observaba los edificios destrozados y la destrucción visible, preguntándose cómo había podido pasarlo por alto antes. Sí, puede ser un poco difícil moverse si no prestas atención, así que probablemente sea mejor que me sigas de cerca. No deberíamos tener problemas, pero cualquier cosa puede pasar, sugirió Izu-kun, y Ochako no discutió, resistiendo el impulso de agarrarse al brazo de Izu-kun. La ansiedad disminuyó un poco ya que la mayoría de las personas con las que se cruzaban parecían ser relativamente amigables incluso si parecían absolutamente aterradoras, pero ella todavía se aferraba al lado de Izu-kun ya que había escuchado demasiadas historias de chicas como ella que desaparecían en el lado sur. Por suerte para su corazón, Izu-kun los llevó a un edificio de apartamentos mucho más bonito donde Mezo-kun los esperaba con el mismo poncho esponjoso que llevaba cuando se conocieron. Los vio acercarse y los saludó con la mano. Hola, chicos. Mezo-kun los saludó. Ya recogí mis cosas, así que podemos ir al centro. Mezo-kun comentó, mostrándoles brevemente una bolsa de lona escondida bajo su poncho. Genial, Mezo-kun, vámonos entonces, respondió Izu-kun radiante, y los tres comenzaron a caminar hacia otro lugar, con Ochako siguiéndolos sin saber qué hacer. ¿Estás bien, Ochako-chan? ¿Estás un poco pálida?, preguntó Mezo-kun en voz baja, extendiéndole una mano. Probablemente se habría asustado con su apariencia si no lo hubiera visto acercarse. Estoy bien, Mezo-kun, solo estoy nerviosa porque nunca he entrenado con nadie, le dijo, omitiendo su miedo a la zona, pues no quería ser grosera. Allí vivía Mezo-kun e Izu-kun no parecía tener el mismo problema que ella con estar en el lado sur. Mezo-kun asintió con la boquita. Sí, yo también, pero podemos aprender juntos, ¿no? Respondió. Y no te preocupes, sé que caminar por aquí la primera vez puede ser desconcertante, pero te acostumbrarás con el tiempo, añadió Mezo-kun, aparentemente habiendo captado la verdadera razón de su ansiedad. Ochako se puso nerviosa, llorando mentalmente en su cabeza por ser tan fácil de leer y habría escondido su cara entre sus manos si no tuviera miedo de tropezarse nuevamente con el concreto mientras caminaban. El edificio al que finalmente fueron no estaba en las mismas condiciones que los apartamentos, pero parecía más estable que la mayoría de los edificios en ruinas. Este es el centro comunitario. No es un centro de dones registrado, pero Mido-kun es el dueño y les ha dado a todos permiso general para usar sus dones aquí.
Simplemente vamos aquí en lugar de a uno de los que están fuera del distrito, le explicó Mezo-kun al entrar. Ochako asintió, observando el interior del edificio, que estaba vacío pero mucho mejor que el exterior. Siguió a los chicos hasta el lado sin sillas ni mesas. También se dio cuenta de que no estaban solos en el edificio. Había un par de personas más entreteniéndose o leyendo en una de las mesas. Mezo-kun se quitó el poncho de repente y chilló, cubriéndose los ojos y dándole la espalda. Ochako-chan, ¿estás bien? Preguntó Izu-kun, y ella, vacilante, asomó por debajo de sus dedos y vio que Mezo-kun aparentemente llevaba una camiseta sin espalda debajo del poncho. Avergonzada por haber malinterpretado, rápidamente agitó las manos. ¿Sí? ¿Sí? Exclamó nerviosa, riéndose. ¿De acuerdo? Dijiste que querías ver cómo funciona tu don en otras personas, ¿te animarías, Mezo-kun? Preguntó Izu-kun, cambiando de tema y volviéndose hacia el chico de múltiples extremidades. Mezo-kun tarareó. Eso debería estar bien, solo déjame anclarme primero, pidió Mezo-kun y Ochako observó cómo le brotaban 4 extremidades más, cada una con unas garras de aspecto inquietante. Luego, clavó las garras en la pared más cercana. Listo, Ochako-chan, anunció con el pulgar hacia arriba. Ella dudó un segundo y luego colocó la mano izquierda sobre su brazo. Su don se activó y los pies de Mezo-kun se despegaron del suelo, pero no flotó gracias a su estabilidad. ¿Sientes algo, Mezo-kun? Preguntó Izu-kun. Mezo-kun hizo una pausa e inclinó la cabeza. Es raro estar tan ligero. Mezo-kun respondió. ¿Pero no sientes náuseas ni mareos? Insistió Izu-kun, quien negó con la cabeza. No, quizás un poco desequilibrado porque no estoy acostumbrado a la gravedad cero, solo necesito un tiempo para centrarme. Mezo-kun aclaró. De acuerdo, intenta escalar así. Izu-kun instruyó y Mezo-kun continuó trepando lentamente hasta el techo. Las cosas fueron bien después de eso, ella probaría su kirk con los pequeños objetos alrededor del centro para ver si había una manera de controlar la cantidad de flotabilidad como lo llamaba Izu-kun, que le daba a algo con su kirk. Ochako también intentó ver si podía hacer que una cosa flotara y otra pesara al mismo tiempo. Mezo-kun, por otro lado, trabajó en diferentes formas en las que podía cambiar sus extremidades adicionales y usar sus extremidades adicionales para moverse como un animal podría hacerlo. Ocasionalmente le pedía que usara su don en él porque quería acostumbrarse a moverse en un estado alterado. Ochako estaba empezando a sentirse relajada con los continuos comentarios y sugerencias de Izu-kun hacia ambos, pero toda esa relajación no terminó cuando un fuerte estallido rompió la atmósfera tranquila y accidentalmente desactivó su kirk cuando saltó, algo que rápidamente se dio cuenta de que era un grave error cuando recordó que Mezo-kun estaba bajo su kirk. Ochako giró la cabeza hacia Mezo-kun y llegó justo a tiempo para ver el repentino y brusco aterrizaje del chico sobre 4 de sus extremidades adicionales. Todos contuvieron la respiración al ver cómo las extremidades de Mezo-kun se tambaleaban. Estoy bien, se obligó a decir Mezo-kun, visiblemente conmocionado por la repentina caída. Ochako corrió hacia él e iba a disculparse profusamente por casi dejarlo caer de cabeza, pero otro disparo la interrumpió ruidosamente y la hizo saltar de nuevo. Mezo-kun se puso de pie retrayendo sus extremidades adicionales y la abrazó, lo cual ella agradeció mucho ya que podía escuchar a la gente gritando afuera. Asustada, se acercó más a Mezo-kun y buscó a Izu-kun, solo para congelarse al ver a la pelirroja, porque Ochako prácticamente sentía la ira de Izu-kun emanar de él en oleadas. ¿Yo, Izu-kun? Preguntó tímidamente, y la intensidad de su ira disminuyó un poco. Disculpen, Ochako-chan, Mezo-kun, parece que ha surgido algo. Por favor, discúlpenme un segundo para ocuparme de ello, pidió Izu-kun apretando los dientes. Sin esperar un segundo, Izu-kun comenzó a caminar hacia las puertas, su postura era rígida y ella iba a gritarle que se detuviera, pero Mezo-kun la levantó con sus antebrazos, haciendo que su atención volviera a él. Mido-kun estará bien, sabe cómo lidiar con ellos. Solo concéntrate en calmar a Ochako-chan mientras él se encarga de quien esté afuera, le dijo Mezo-kun mientras la llevaba de vuelta a la esquina donde estaban sus cosas. Mezo-kun los sentó y extendió otros brazos para agarrar su poncho y envolverla alrededor de ella. Ella se sentía muy en conflicto por esto, queriendo salir y asegurarse de que Izu-kun estaría bien, pero no podía encontrar la fuerza para soltarse del abrazo de Mezo-kun o liberarse del poncho muy suave y esponjoso de Mezo-kun. ¿Es la primera vez que estás tan cerca de una pelea de pandillas? Preguntó Mezo-kun, distrayéndola de los gritos, y Ochako se preguntó brevemente cuántas guerras de pandillas habría vivido Mezo-kun para estar tan tranquilo. Ese sí, murmuró, estremeciéndose al oír a alguien gritar.
Mezo-kun la abrazó con más fuerza, frotándole la espalda con una extremidad libre. Está bien tener miedo, Ochako-chan, muy poca gente no se asusta la primera vez que vive de cerca una pelea de pandillas. Solo tenemos que esperar a que Mido-kun lo solucione, dijo Mezo-kun intentando consolarla. Mezo-kun no era el mejor en eso, pero Ochako agradecía que intentara apoyarla. Los siguientes minutos se sintieron como horas mientras esperaba el regreso de Izu-kun, y Ochako jamás pudo expresar con palabras el alivio que sintió cuando Izu-kun regresó ileso. Izu-kun le dedicó una sonrisa tímida. Lo siento mucho, Ochako-chan, eso no debería haber sucedido. Debió ser muy aterrador, y Mezo-kun y yo entendemos perfectamente si quieres irte a casa temprano. Izu-kun ofreció su disculpa, sonando sinceramente arrepentido por algo que, en su opinión, estaba completamente fuera de su control. Ochako se detuvo a considerar volver a casa y enterrarse entre mantas en su casa, algo que estaba severamente tentada de hacer, pero un pensamiento diferente la atormentaba: ¿cómo iba a ser una buena heroína si se derrumbaba y huía a la primera señal de problemas? A pesar de que su objetivo era unirse al trabajo de rescate, las personas que iba a salvar necesitaban a alguien que fuera su roca durante su rescate, tal como Mezo-kun había intentado serlo para ella en este momento, y no iba a mejorar en el manejo de este tipo de situaciones si las evitaba. Así que, en lugar de tomar la decisión fácil de irse, les dedicó a sus dos amigas la mejor sonrisa que pudo. Está bien, Izu-kun. Quiero seguir trabajando en mi don, así que volvamos a ello, ¿sí? Sugirió Ochako. Izu-kun dudó un segundo, pero asintió. De acuerdo, Ochako-chan, si estás segura. Izu-kun asintió y Mezo-kun la soltó para que pudieran seguir trabajando.